El origen de Grecia, ¿sí? Vamos, Buenas noches, Liz. buenas noches, ¿cómo están? Voy a compartirles ya el material de trabajo que me avisen si se puede ver. Ya, entonces, recordemos que la antigua Grecia, ¿sí? Es un territorio. Se dice que es llamado como el lugar, ¿sí? De los grandes filósofos, ¿sí? Grecia. Cuando hablamos de Grecia, mis chicas, vamos a hablar de territorios, orígenes, civilizaciones micénicas, civilizaciones minoicas, ¿sí? Y de dónde nosotros pudimos extraer nuestros libros o nuestra información. Cuando nosotros hablamos de una extensión de Grecia, la civilización helénica de la Grecia antigua se extendió por la península balcánica, las islas de los mares Egeo y Jónico y las costas occidentales de Asia Menor, actual Turquía. Sí, entonces nosotros podemos ver que cuando dicen extensión de Grecia es cuando usted, ¿sí? Como territorio busca abarcar su dominio territorial, que esas tierras sean suyas, ¿sí? Que esas tierras pertenezcan a su actual Grecia, ¿sí? Entonces recordemos que ahora es la actual, ¿sí? La actual Turquía, ¿sí? Entonces si ustedes le dicen, ¿de dónde nace Turquía? Ustedes tienen que decir, nace de la antigua Grecia, ¿sí? Hasta aquí, ¿estamos entendiendo, mis chicos? Sí, Liz. Ya, muy bien. Entonces, recordemos que aquí territorialmente, sí, y geográficamente está rodeado de ¿qué mares? Del mar Egeo, sí, y del mar ah, del mar Jónico, ¿sí? Entonces, podemos ver, mis chicos, que tiene diferentes entradas. ¿Entradas de qué, mis chicos? De golfos. Cuando se dice entradas de golfos es que está rodeado de mares, ¿sí? Y se puede decir que estos territorios son ricos en tanto en comercio y territorialmente, ¿sí o no, chicos? Pues sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque por las entradas de mares ellos pudieron, ¿sí? Tener una comercialización más avanzada, ¿sí? Cuando decimos el origen, ¿sí? El origen es del país que actualmente se denomina Grecia. Se conocía antiguamente como Helade, pero políticamente estaba fragmentado en numerosas polis o ciudades. Cuando decimos, mis chicos, ¿sí? La antigua Grecia, ¿sí? Se llamaba Helade, ¿sí? Era el término griego relacionado a aquel imperio, ¿sí? Cuando decimos numerosas polis, ¿sí? Este es un término caracterizado para decir que hay grandes ciudades, ¿sí? El Estado independiente entre sí, que unas veces se aliaban y otras veces se enfrentaban en guerras sangrientas. Sí, se puede dividir en varias etapas, como la civilización cretense o minoica, civilización micénica. Sí, entonces recordemos que aquellas civilizaciones sí fueron parte de aquel territorio griego, ¿sí? Son las que hubo en aquel entonces una distribución geográfica a base del origen de Grecia, ¿sí? Sigamos. El origen, ¿sí? El origen va creciendo a partir de una historia desde el Paleolítico
neolítico, sí, que ellos fueron cambiando sus costumbres, su forma de vivir, su forma de vestirse, su forma de hablar, ¿sí? Recordemos que en la isla de Creta, al sur de Grecia, se desarrolló la primera civilización avanzada, la cretense. Durante su época de mayor esplendor se construyeron ¿qué? Los palacios de Cenosos, Festos y Agia Triada. ¿Sí? Por lado, los asqueos griegos se establecieron en la Argólida, en el Peloponeso, donde construyeron las fortalezas de Tirinto y Micenas hacia 1550 antes de Cristo. ¿Sí? Entonces se puede ver claro, mis chicos, que ellos se organizaron de una manera más distribuida y jerarquizada, donde ya había la creación de grandes ciudades, la distribución geográfica. Sí, donde había ya incluso las vías, no se podría decir vías, sino caminos, ya caminos, se podría decir a base de piedra, sí, ya más avanzado, ¿sí? Se puede ver que, claro, que la civilización micénica tiene como centro geográfico a Micenas, ¿sí? Entonces, cuando decimos Micenas, es una ciudad fortificada en la comarca de Argolia, situado ¿en dónde? En la península de Peloponeso, ¿sí? Un momentito, mis chicos. Ya, entonces, mis chicos, esta civilización llamada también creto-micénica, por seguir la tradición de la primera, se desarrolló entre los años 1600 y 1104, ¿sí? Antes de Cristo, años en que los dorios procedentes del norte la invadieron y destruyeron, ¿sí? Un ratito, mis chicos. Ya. Entonces, se puede ver que esta civilización geográfica que se formaron, ellos, sí, estos hemicénicos, formaron sus propias ciudades. Sí, cuando forman sus propias ciudades, sí podemos ver claro que aquellas civilizaciones o ciudades-estado, sí, ya tenían quienes eran sus gobernantes. Ya. Entonces, se puede ver que entre los otros centros culturales micénicos destacan lo que es el Tirinto, situado al sur de Micenas, próximo al mar, y Troya, ubicada en Asia Menor, cerca del Helesponto. ¿Sí? Podemos ver claro, mis chicos, que aquellos, sí, aquellos, situación geográfica, sí, se puede ver, mis chicos. Aquí, miren, aquí toda Grecia, no sé si pueden ver, mis chicos, en esta parte, aquí están los micenas y los tirintos. Voy a subrayarles para que puedan observar, sí, aquí están los micenas. ¿Están viendo dónde estoy subrayando, chicos? ¿Ya? Los tirintos, donde se situaban, ¿quiénes, mis chicos? Los peloponeses. ¿Ya? Entonces, aquí territorialmente, ¿sí? Para ellos poder avanzar al otro territorio, ¿cómo creen que ellos fueron avanzando, mis chicos? ¿Cómo creen que ellos fueron avanzando?
mediante la navegación por vías de acceso, ¿sí? Navegables, ¿sí? Entonces, desde ahí ya se podía observar, ¿sí? Cómo estaba situado los diferentes grupos, ¿sí? De personas, ¿sí? En aquel territorio griego, ¿sí? ¿Hasta aquí está entendido, mis chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces, la civilización micénica se situó en este lado. Todo este lado micénico, les voy a grupo micénico, todo este lado fue el territorio de los micénicos, ¿ya? Todo ese lado fue de el territorio micénico, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden observar, es grande, es amplio y grande el territorio. ¿Qué piensan que era? ¿Grande? ¿Ya? Entonces, después, como se dividieron, aparece lo que es la civilización minoica. Cuando decimos la civilización minoica, mis chicos, es una cultura prehelénica de la Edad de Bronce, desarrollada en la isla de Creta entre los años 3000 y 1400 años antes de Cristo. Su nombre es producto de que su descubridor, el Sir Atrus Evans, relacionar el Palacio de Cronosos, ¿sí? El más representativo de la cultura con el Palacio del Rey Minos y la leyenda del Minotauro. Cuando nosotros decimos la leyenda del Minotauro, es cuando ellos dicen que hay una relación entre lo que es el hombre y la fuerza de los animales. Ellos creían, mis chicos, que en varios dioses o un solo dios. ¿Qué creen, mis chicos? ¿Creían en varios dioses? ¿Sí o no, chicos? ¿Sí o no, chicos? ¿Ya? No, No. Entonces, ellos creían en lo que es en diferentes, ¿sí? Se puede decir dioses, ¿sí? Y recordemos que son. Esperen un ratito, ¿ya? Entonces, estos dioses eran hechos por ellos mismos, ¿sí o no, chicos? ¿Ya? Aquí vamos a hablar sobre la importancia de la historia de Grecia, ¿sí? Las civilizaciones griegas es una de las más importantes, mis chicos, ¿sí? En la historia de la humanidad, dejándonos legados que podemos observar hasta hoy en día, ¿sí? Se puede ver claro, mis chicos, que la geografía de ellos era gran, extensa, ¿sí? Era grande, perdón. ¿Sí? ¿Y qué pasaba? Ellos iban conquistando diferentes territorios, mis chicos. Al decir iban conquistando diferentes territorios, ellos iban de una manera tranquila, pacífico o se provocaba violencia. ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Violencia o no? Cuando usted escuchaba que iban a imponer cosas de ellos, ¿cómo creen que era la intervención? violencia, profe. Muy bien, violencia, ¿sí? Ellos iban de una manera, ¿sí? A robar, a saquear aquellos territorios, ¿sí? ¿Estamos claros, chicos? ¿Ya? La geografía, la Grecia antigua comienza en la parte sur de la península de los Balcanes, ¿sí? Entonces recordemos, mis chicos, que
en la situación geográfica se situaron, ¿sí? En la antigua península de los Balcanes. Sus culturas nacen, ¿sí? En las costas del mar Egeo, extendiéndose a las costas del mar Mediterráneo, ¿sí? El relieve es muy complejo. Se cultiva trigo y hortalizas como la vid y el olivo. ¿Sí? Entonces, esto fue el lugar, ¿sí? Más, se puede decir, más productivo para eh, para aquella, se podría decir, para aquella Grecia, ¿sí? Aquel territorio griego, ¿sí? Sigamos, chicos. Me disculparán, chicos, no me vale mucho el cursor. ¿Ya? Dentro de lo que es la economía política, ¿sí? Nosotros podemos ver, ¿sí? Que estaba basado en los conceptos marítimos, ¿sí? ¿Qué entienden ustedes por conceptos marítimos, mis chicos? Toda la economía se movía por el mar. Muy bien. Entonces, la economía era a base del mar, ¿no es cierto? Recordemos que ellos transportaban, ¿qué creen? Que transportaban productos de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque tal vez en un territorio de los micenos no había lo que es, yo que sé, el trigo, ¿sí? Entonces ellos trasladaban, ¿sí? Aquellos productos y lo hacían de esa manera y tenían su economía productiva, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? No lo hice. Ya, entonces. Ya, también se dice que eh, llegando hasta España, Italia y Medio Oriente, y destacándose en la elaboración de hermosísimas joyas como Wanax, principal autoridad aconsejada por los gerontes, ¿sí? Los gerontes eran las personas que iniciaron en Grecia, ¿sí? Vamos a ver. Eso. El pequeño videíto. ¿Ya? Ya no me vale. Ya no me vale. Ya. Ya, entonces, recordemos también que como eran lugares donde practicaban lo que era la extracción de cosas preciosas y metales, ¿sí? Ya, podemos ver, mis chicos, que aquella situación, ¿sí? De ellos podían tener la entrega, incluso el transporte de joyas preciosas, ¿sí? La edad de la oscuridad o edad oscura, ¿sí? Se puede decir, mis chicos, que los orígenes del pueblo griego, los primeros habitantes fueron pueblos provenientes de Asia Menor, se asentaron en la isla de Creta en 3000 años antes de Cristo. Comunidades llamadas pelagos eran más avanzados después de los de dominio cretense o minoicos. Comercializaron con otros pueblos teniendo un importante poder marítimo. Entonces, como ellos tenían este poder marítimo, ¿ustedes cómo creen, mis chicos, que ellos iban a conquistar? Ellos entraban por las afueras de aquellos territorios en grandes embarcaciones.
se bajaban y ¿qué pasaba, mis chicos? Iban a la conquista. ¿Por qué? Porque aquellos territorios estaban rodeados de ¿qué, mis chicos? De mares, ¿sí? Entonces, recordemos que los otros territorios incluso no tenían el poder de coger e incluso defenderse, sino ¿qué pasaba? Ellos estaban bien susceptibles a cualquier ataque, ¿sí? La cultura micénica, ¿sí? Cuando hablamos de una cultura micénica se les conoce como el nombre de aqueos. Entre ellos se distinguen pueblos como los jónicos, eolios y arcaicopriotas. Sí, la mezcla de estas culturas y pueblos dan origen a la civilización micénica. Recordemos que antes de ser creadas aquellas culturas, ¿sí? Nacen estas culturas micénicas donde solo forman un solo territorio donde ellos no estaban estrictamente, sí, categorizados, sino ellos se aliaron. Cuando decimos de alianzas, es que se unieron, sí, juntamente. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, mis chicos? ¿Ya? Cuando decimos edad arcaica, ¿a qué creen que nos referimos de edad arcaica? ¿Alguien? ¿Ya? Entonces, cuando decimos edad arcaica, mis chicos, tienen las diferentes características, ¿sí? Primero, nos dice pérdida de la unidad comercial, ¿sí? Cuando decimos de eso, mis chicos, es que las personas que iban a tomar el mando, ¿sí? De aquella Grecia o de aquel lugar, ¿sí? Se puede ver claro, mis chicos, que ellos querían imponer. ¿Sí? Tal vez que paguen impuestos, que paguen tributos, sí, al gobierno, a las personas que estaban ahí adelante. Entonces, ellos ya no querían dejarles ser libres. ¿Para qué? Para comercializar sus propios productos. ¿Sí? Entonces, al poder ver esto, la jerarquía, sí, comercial, tuvo un impacto o se detuvieron aquella unidad comercial. ¿Sí? Recordemos que es un establecimiento de comunidades autónomas. ¿Sí? Cuando decimos se establecimientos, comunidades, se hicieron propias, solas de ellos, mis chicos, se hicieron únicas, ¿sí? Cuando ellos formaron sus culturas, por ejemplo, lo que es el territorio micénico, ellos se hicieron muy únicos, solos, ellos no dejaban intervenir tanto decisiones de otros poderes o de otras personas, sí, ellos organizaban sus propias leyes, sus propios derechos, ¿sí? Hasta aquí, ¿estamos claro, mis chicos? Sí, Licen. Ya, cuando decimos Partenón, ¿de qué hablamos, mis chicos, de Partenón? Hablamos que las construcciones de ellos, del Partenón, cuando hablamos del Partenón, mis chicos, es el lugar o la construcción donde ellos podían tener sus juntas, sus reuniones, pero solo las personas que eran importantes. Es aquí donde ustedes observan. Les voy a subrayar para que ustedes puedan observar. Es aquí, mis chicos. ¿Sí? ¿Ya? Esto es el Partenón. Es un término griego que le dan a esta construcción. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Estamos claros, chicos? ¿Hay alguna pregunta?
¿Hay alguna pregunta, chicos? Profe, en el entonces de esa época de la antigua Grecia, ¿qué moneda era usada? Ya que ellos dice que empezaron ya con las monedas también a negociar, a trabajar con monedas. ¿Qué moneda sería la de ellos En en aquel ese entonces, entonces? en aquel entonces, mis chicos, la verdad que ellos comercializaban lo que era el oro, ¿sí? Era a base de, se podría decir, a base de como de lingotes, ¿sí? O también se decía, se podría decir, era como, ¿cómo es esta palabra, mis chicos? Como del lingote, la mitad, no recuerdo esa palabra, pero ellos solo comercializaban lo que era el oro, mis chicos, ¿sí? Ellos hacían intercambio, ¿sí? Querían pagar lo que es los tributos a base de ¿qué? De oro, ¿ya? Entonces, es así, mis chicos. La verdad, creo que aquí dentro de esto todavía no existía en sí una moneda establecida, mis chicos, ¿sí? Ellos más se basaban en lo que era la comercialización solo de alimentos, donde tal vez el lugar donde no tenían trigo, tal vez comercializaban algodón, incluso podrían hacer un intercambio de productos, ¿sí? Entonces, también ahí, como yo les digo, era más, ellos también se basaban en el trabajo a base de la agricultura y la minería. Cuando decimos a base de la minería, mis chicos, hablamos que ellos podían extraer, ¿qué? El oro precioso, ¿sí? Piedras preciosas y eso era su mayor riqueza. ¿Sí? Recordemos que también aquí hubo un desarrollo de las fases de expansión griega por el Mediterráneo. Entonces, recordemos, mis chicos, que yo les decía, ¿no? Que como había entradas de aguas, de mares, ¿sí? El mar Mediterráneo les rodeaba, ¿sí? Y ellos podían tomarlo, ¿sí? En sus puertos, ¿sí? Llegar a aquellos lugares, tal vez decía las otras, se podría decir las otras civilizaciones veían, tal vez vienen a comercializar, a intercambiar producto, pero a veces iban con otro fin, con el fin de invadir, ¿sí? La presión de los dorios, mis chicos, hace que los pueblos griegos ocupen la cuenca del Egeo. ¿Sí? Entonces es como ahora, mis chicos, no sé si ustedes han escuchado que algunas personas, sí, son dueñas de la parte territorial de los mares. Entonces, si ya tiene dueño, ¿usted puede invadir? No, No se puede invadir, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, usted tiene que coger algunas rutas, como se dice, rutas alternas, ¿sí? Cuando decimos polis, mis chicos, a qué se refería, mis chicos? Cuando decíamos polis, ya les dije qué significaba polis. Sería la expansión colonial. Las polis era, mis chicos, este es un término griego, mis chicos, ¿sí? Las polis son ciudades. Entonces, por ejemplo, yo le decía, por ejemplo, creo que es Cristiancito que está ahí participando, yo le decía, por ejemplo, vámonos, Cristian, a las polis de los cretenses. Entonces, ¿qué le estoy diciendo ahí, mi Cristian? Vámonos a la ciudad de Creta. ¿Sí o no? Claro. También dice que es ciudades o estados Ya. en la polis. Cuando decimos ciudad-estado, mis chicos, bueno, ciudad ya lo entendemos que es una ciudad, ¿no es cierto? Pero cuando decimos estado, mis chicos, es que usted es independiente de otros estados. Usted tiene sus propias leyes o políticas.
¿sí? Recordemos, mis chicos, que las polis, los nobles construyeron ciudades fortificadas denominadas polis. Cuando decimos ciudades fortificadas, era que aquellas ciudades estaban como más o menos amuralladas. ¿Sí? No sé si ustedes han visto algunos lugares que, bueno, vámonos, un ejemplo parecido como a las murallas de China, ¿ya? Entonces, esas murallas cubren o no cubren algunos territorios. ¿Qué creen ustedes? Sí Sí cubren. cubren. Claro que sí, profe, serían las fronteras ya. Eso, serían las fronteras, ¿sí? Entonces, de ley, eso tenían que ellos cubrir, ¿sí? Y ser fortificadas como mis chicos, en cubrirse de los enemigos, ¿sí? Ya. El Ática y el Atenas, ¿sí? Cuando decimos el Ática o Atenas, ¿sí? Hablamos que el Ática es un valle, se levantaba un montículo que era el Acrópolis, ¿sí? Bueno, eso de la estructura de las polis, les voy a dar las siguientes clases, ¿sí? Ahí vamos a ver cómo se estructuraba una polis, ¿sí? Y ahí ustedes de ahorita deben de estar, ¿qué también será, profe, el Acrópolis? ¿Qué también será el ágora? Sí, recordemos que esos son terminologías, em, terminologías, ¿sí? De el lenguaje griego, ¿sí? Entonces, alrededor de esta se construyó la ciudad de Atenas. ¿Han escuchado Atenas o han visto alguna vez alguna película de Atenas, chicos? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, cuando decimos los de Atenas, fue la polis más poderosa, rica y culta del mundo griego. Entonces, cuando nosotros decimos Atenas, ¿sí? Fue el lugar, ¿sí? O se podría decir la polis más fuerte que ellos ya tenían bien jerarquizada su sociedad, como mis chicos. Usted puede ser el rey, el gobernante, pero para usted ser fuerte, ¿qué se necesita, mis chicos? ¿Qué creen que ellos hicieron para ser fuertes? Ser un lugar fuerte, Atenas. Atenas estuvo construida, profe, en el corazón de Ática y supongo que fue el centro más fuerte y estuvo protegido por full guardias, sería, ¿no? Muy bien. ¿Ya? Entonces, lo que nos dice Cristiancito, mire, entonces, ellos, mis chicos, al momento de ser, bueno, los grandes, ellos se basaron en estrategias de militancia. Cuando decimos estrategias de militancia, mis chicos, ¿qué podemos entender? ¿Sí? Que ellos ya tenían una organización de guerreros, ¿sí? Para ser, como se dice, el más poderoso. ¿Sí? Entonces ellos ya iban formando sus grupos de guerreros, sus grupos de militares para ir a las diferentes expediciones, ¿sí? Entonces, es así como ellos fueron expandiéndose y por lo tanto ellos tenían más poder, ¿sí? Entonces, miren cómo es una estructura, ¿sí? Que se puede decir aquí en término griego es un acrópolis, ¿sí? Miren, hasta el día de hoy se conserva. Mire, son grandes columnas y se les ve tan grandes y fuertes, ¿no? Imagínense, chicos. Sí, estos solo quedan, como se dice, ruinas, pero miren cómo ellos o tuvieron ese conocimiento para ir construyendo. ¿Sí?
¿Ya? Los espartanos. Recordemos que los espartanos fueron una sociedad eminentemente militar, también llamado lacedemonios, dividido en espartanos, periecos y yotas. Sí, también los espartanos era una sociedad también fuerte, pero recordemos que ellos tenían rivalidades con los atenienses, ¿sí? Entonces siempre quisieron, se llevaron una riña constante, ¿sí? ¿A base de qué? De territorio, ¿sí? Hasta aquí, ¿está entendido, mis chicos? Sí, profe. Sí, Ya, mis Sí, chicos. sí. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer, mis chicos, en cuanto a la tarea? Nosotros vamos a describir en un pequeño párrafo, ¿sí? El origen de Grecia. Si ustedes abren mi material de trabajo y ven ahí el origen de Grecia, lo leen y lo transcriben. Si no, ustedes pueden describir lo que hablamos aquí en nuestra clase, ¿sí? Y pueden ahí ponerlo en su tareita o también pueden investigarlo, ¿sí? Entonces, sin nada más que decir, mis chicos, traten de igualarse sus tareitas poco a poco y para que todos tengan sus notitas, ¿sí? Que tengan una excelente noche, cuídense, mis chicos, nos vemos la próxima clase, sí, obviamente cuando tengamos nuestras clases. Bendiciones, chicos, cuídense, una linda noche. Pueden salir. igualmente dice que descanse. Igualmente, Chao. Victoria.